Hola, buenas tardes, Florencia. Y sí, nos volvemos a subir este carrusel electoral este año porque en octubre actualmente la fecha para que sean las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y cores va a ser el día 27 de octubre. Por supuesto, un complejo escenario para muchas personas porque recordemos que además de que la gente tiene que ir a realizar su sufragio, también son varios los sectores, entre ellos comerciantes, los restaurantes que venden alcohol, por ejemplo, que se han visto afectados porque estamos en un día de feriado irrenunciable y además está la ley seca. Pero bueno, vamos por orden. Primero, el gobierno lo que hace es anunciar que va a presentar esta reforma constitucional para habilitar de nuevo esta mega elección en 2 días, para el día sábado 26 de octubre y luego para el 27 de octubre, donde la gente va a tener que elegir qué día ir a votar y efectivamente ahí enterarse y conocer, por supuesto, estas grandes papeletas que va a haber, tal como lo fue en el año 2021 cuando se votó también este tipo de autoridades y además también quienes eran eventuales convencionales constitucionales que fueron elegidos en aquel entonces. Y por supuesto, la gran duda que se está diciendo es que ahora, con día sábado y domingo, ¿va a ser irrenunciable ambos días? La duda que surge en el comercio, donde hay varias aprehensiones, donde ya se están pidiendo, por ejemplo, desde la UDI y también de la Cámara Nacional de Comercio, evaluar esta situación. ¿Qué proponen? Pasemos a ver estas declaraciones. Bueno, que la elección sea en 2 días es una propuesta del CERVEL, la propuesta técnica, la respetamos, pero esto no puede continuar siendo un feriado irrenunciable. No pueden ser 2 días en que obligamos al comercio a cerrar sus puertas, en que las personas no van a poder abastecerse debidamente. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo en que la elección sea en 2 días, pero que se termine con el feriado irrenunciable, sea un día feriado normal. La ley precave las condiciones para que las personas puedan emitir su sufragio. Me parece que es una propuesta acertada tener una votación de 2 días porque hay que tener algunos elementos a la vista para esta decisión. Cuando se tuvo esta votación de 2 días, votó el 41% del padrón. Hoy con el voto obligatorio está votando entre el 80 y 84% de la población y vamos a tener además una elección más compleja en concejales, que es un gran número por comuna. A mí también me parece sensato que si se va a votar en 2 días, a lo menos uno de esos días no sea un feriado irrenunciable. Claro, Silvi, sin duda las posturas o las reacciones han sido diversas. Muchos están apoyando esta iniciativa, otros la descartan, dicen que no va a ser muy positiva, que simplemente alargar, como decían algunos políticos, alargar el chicle. Pero la verdad es que dentro de las razones por las cuales el CERVEL cree que sería una buena iniciativa, están dentro de las propias palabras del presidente del CERVEL, Andrés Tagle, que él decía que ellos estimaban que la mesa para poder atender, por ejemplo, estamos hablando del 85% de los electores, se necesitarían más o menos unos 850 minutos y esos son 14 horas. Entonces, partiendo a las 9 de la mañana, se terminaría como tipo 11 de la noche aproximadamente y él decía que era mucho más tarde y obviamente entre medio habría el malestar por las filas, las colas y obviamente eso generaría un ambiente mucho más tenso y mucho más complejo si fuera solamente un día electoral, ¿no? Sí, imagínense que yo me acuerdo cuando nosotros estábamos para las elecciones pasadas en el año 2021 y teníamos que ir a conocer las papeletas. Las papeletas eran gigantes. Por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, Flo, habían 103 aproximadamente candidatos a concejales. O sea, imagínense ya el desconocimiento de la gente de quiénes van a ser sus eventuales autoridades en aquel momento. Y además de llegar a la urna, instalarse y empezar a leer uno por uno cuáles van a ser los candidatos, genera que uno gaste más tiempo de lo común y además se cuenta que hay gente detrás esperando también el momento para realizar su sufragio. Y miren, mostremos en la pantalla que tú tienes ahí, Florencia, cuáles van a ser las elecciones efectivamente que se van a presentar para ese día. No sé si ya se ve ahí en imágenes. Silvi. Bueno, son 4 papeletas que vamos a tener, la de concejales, la de alcaldes, la de gobernadores regionales y también ahora se van a sumar los cores, que muchas veces también esta elección de estas autoridades se había realizado, por ejemplo, para las parlamentarias. Esta vez van a estar para octubre de este año y efectivamente el número de candidatos va a generar que esto se pueda tardar en una sola jornada, que es al menos el argumento que entregaron desde el servicio electoral. Ahora, ojo también a esto, porque también es una de las grandes interrogantes que se está realizando para aquel entonces, cuando una persona por ley, generalmente por ley, se pide que sea cercano a 1 minuto y medio el momento de la votación.
Y ya lo decía el presidente del directorio del CERVEL, esto puede tardar mucho más y la idea es que cuando sean las 6 de la tarde se cierren los horarios y que no haya más gente esperando, que es lo que usualmente pasa, al menos si es que las elecciones se realizan en un día. Esos son los argumentos para que al menos se pueda evaluar esto en el Parlamento, para que efectivamente las elecciones se puedan realizar en 2 días. Pero no todos están de acuerdo. ¿Por qué? Por mayor contingente de militares, mayor seguridad, que ellos dicen que se tienen que concentrar en otras situaciones, y también lo que yo les mencionaba, ¿qué pasa con el comercio que va a estar completamente cerrado en algunos sectores? Solamente van a estar abiertos los cines, por ejemplo, algunos restaurantes que no tengan cartas, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. ¿Qué va a pasar con ellos en esa fecha? Porque hay ley seca. Bueno, han propuesto desde la UDI que al menos se puedan eliminar la ley seca y que el feriado no sea irrenunciable. Son varios factores sobre la mesa que tiene el gobierno a esta hora para poder debatir y presentar esta reforma constitucional. ¿Qué dijeron? Pasemos a ver. La proyección que hay respecto del número de electores por mesa y de los locales de votación dan cuenta que se requiere mayor tiempo para efectos de que esta elección se realice de manera adecuada. Y en ese contexto el gobierno ha resuelto acoger la petición del servicio electoral y por tanto presentar una reforma legal que permita que la elección de este año se realice en 2 días consecutivos. Respecto del día adicional que se sumaría para la elección de gobernadores, de alcaldes y de concejalas y concejales, que se haría en octubre, vamos a estar ahora evaluando con las Express, así como también nos vamos a reunir con los malls, ¿cierto? Con la Asociación de Mall, con la Cámara de Comercio y con los trabajadores del comercio a fin de poder tomar una decisión sobre el día adicional. Bueno, otra de las razones también, Silvi, que el propio CERVEL ha intentado recordar para justificar también esta iniciativa y que tenga obviamente un buen feedback por parte tanto de la ciudadanía como pues del mundo político, es que ellos han recordado que para las elecciones de mayo de 2021 también se aplicó esta medida, que duraron las elecciones 2 días, siendo los votos obviamente bien resguardados y custodiados por las Fuerzas Armadas, y que ellos decían que en ese minuto fue una elección sumamente tranquila, no hubo aglomeración absolutamente en ningún minuto, y que eso es lo que quieren replicar considerando la cantidad de, podríamos decir, de votaciones que se van a tener que llevar a cabo en esa misma papeleta, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el gran argumento basándose en lo que pasó en el año 2021, pero también recordemos que eso fue bajo un contexto completamente diferente a lo que afortunadamente estamos viviendo, que ya no hay tantos casos de coronavirus. Estábamos en una pandemia en aquel entonces y que por eso mismo ese debate se instaló y se generaron la votación de 2 días para evitar el atochamiento y que por supuesto pudiesen haber contagios, eventuales contagios en aquel entonces. Entonces, ahí está la gran duda y bueno, la interrogante que tienen que ahí estar conversando desde el gobierno, porque por supuesto se tienen que poner de acuerdo y vamos a ver si también hay piso en el Congreso Nacional para que esta reforma constitucional pueda avanzar, pero al menos esta idea ya está sobre la mesa y vamos a ver si funciona o no y para ver si efectivamente esta mega elección se pueda realizar para el mes de octubre.